las gracias por asistir a esta presentación del libro de cuentos de lumbre y pesadumbre. En la mesa contamos con la presencia de la autora, Carmen Plaza, y la acompañan el editor José Membrider y Joaquín Marco, profesor de universidad y poeta. Sepa que tienen a su disposición los libros y hoy tienen un 5% de descuento adicional en motivo de la presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro Cuentos de lumbre y pesadumbre de Carmen Plaza, que es una escritora volcánica con una gran fuerza. Quería dar las gracias sobre todo a Bertrán la librería Bertrán, por facilitarnos este marco tan fantástico. También al equipo de Carena, que está por aquí en pleno, pues grabando, y que ha colaborado en la publicación de estos libros en unos momentos muy complicados para el mundo de las editoriales medias y pequeñas, y que sin embargo pues su amor pues hace que estemos vivos. También quería dar las gracias a Joaquín Marco, que no es la primera vez que presenta un libro nuestro. Es un gran honor porque es un gran poeta y además profesor y crítico. Y cuando se nota mucho, cuando el profesor y el crítico es poeta, lo que dice son palabras vivas. Entonces se nota perfectamente. Joaquín Marco es poeta cuando escribe y cuando habla de poesía. Estoy un poco, pues, con la responsabilidad, con la alegría, con el agradecimiento a Carmen Plaza por depositar este gran libro para ponerlo, bueno, pues en nuestras manos. Y es una responsabilidad porque es un grandísimo libro, es una grandísima autora, y nosotros vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias. Del libro solo hablará Joaquín Marco. Yo lo único que quiero decir es que es un libro que es un libro radical, un libro que replantea la visión del mundo. Entonces nosotros el otro día en Sant Jordi, ella estuvo firmando libros, y se dio la circunstancia de que vinieron bastantes autores de muchos lugares de España. Y había como una sintonía muy importante, y es que hay un sentimiento común de que estamos en una situación como ante un callejón sin salida. Y entonces cada autor se replantea la vida, se replantea desde su punto de vista. Ninguno en el tono este de indignaos, el libro este que ahora se vende tanto. Nadie plantea digamos, la salida a esta crisis en términos de malestar, sino todo lo contrario, en términos de creatividad, en términos lúdicos y en términos de nuevos caminos, como lo plantea Carmen. Entonces, de alguna manera, eso es una suerte, y también pues como canalizar toda esta nueva visión, porque en tiempos de crisis siempre la literatura y el arte y la creatividad se pone, digamos, florece, porque uno cuando está en crisis mira lo más auténtico suyo, porque la crisis económica es tan solo una
consecuencia de una crisis de humanismo. Entonces, en los tiempos de crisis son los tiempos de los artistas. Eso se ve en el siglo XVII. Hace poco publicamos un libro que recrea la vida de finales del siglo XVI y XVII, la sociedad picaresca no solo de la sociedad baja, sino la picaresca del poder. Y realmente es pasmosa la similitud entre aquella época de crisis y esta. No hay mucha diferencia, no hemos avanzado. Y yo pienso que ahora lo que sí va a ocurrir, y está ocurriendo, es que va a haber una explosión de buena literatura. De hecho, creo que la está habiendo. Yo de mercadotecnia no entiendo mucho, pero de literatura llevamos muchos años y realmente en libros como el de Carmen yo creo que pueden ser unos libros bastante importantes y decisivos. Y entonces, pues esto un poco justifica pues la inclusión, bueno, y que sea un honor para nosotros pues tener el libro. Este replanteamiento que hace parece inocente, pero en realidad nuestra conducta se basa en arquetipos y lo que hace Carmen es coger los cuentos clásicos y darle la vuelta. Los cuentos clásicos que tienen una lectura tradicionalmente moralizante, una lectura desde el poder, una lectura maniqueísta, y ella lo que hace es coger los personajes y primero hacerlos dueños de su destino, es decir, romper todos los esquemas anteriores, darles creatividad, darles fuerza, porque realmente la fuerza la tiene ella y la transmite en cada párrafo y en cada página, y nos encontramos con unos personajes tradicionales que nos están incitando en los cuentos a que hagamos lo que ellos, romper esa moralización, ese maniqueísmo, ese sometimiento a estas ideas, y entonces hacer de cada uno su propio destino. Ella lo que hace es legitimar el que cada personaje pues rompa los esquemas. Entonces, de alguna manera, cuando uno termina de leer el libro, se ha divertido mucho, se ha reído, pero además tiene el mundo patas arriba, que es de lo que se trata. Y entonces, por eso a mí es la sensación que me dio, que es que es una apuesta muy radical, pero nada de malhumorada, lúdica, fantástica y divertida. Entonces yo lo que termino dándole las gracias a ustedes, dándole las gracias a Joaquín, que será el que hable del libro, como ha dicho Áurea. Es un gran poeta, es un gran crítico, un gran profesor, y entonces le cedo la palabra y le agradezco que estén aquí, y ojalá pues el libro haga en ustedes el efecto tan benéfico que ha hecho en mí como lector. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus exageradas palabras que responden a una visión común de lo que es el fenómeno literario según acabamos de considerar. En primer lugar, lo que quería decirles a ustedes es que, bueno, ustedes probablemente ya lo saben, ¿no? Yo soy muy amigo de Carmen Plaza y también de Juanjo Barreneche, con el que me liga pues una relación casi de quinta, porque hay no en sentido metafórico, sino en sentido militar. De manera que hay muchas cosas que nos unen desde hace muchos años, y también, como no, la literatura y la poesía.
Pero lo que quiero dejar sentado antes de hablar del libro, que es el motivo por el cual nos hemos reunido aquí, es que la consideración que me merece este libro no tiene nada que ver con la amistad. Es decir, estos cuentos de lumbre y pesadumbre me han permitido descubrir, casi deslumbrarme, por una escritora que no es solamente poeta, sino que es capaz de integrarse también en la prosa y conformar un mundo y también un estilo, una forma, podríamos llamar un falso ingenuismo muy meditado, que se sirve de la narración, del diálogo y de diversas perspectivas. Es, y puedo asegurárselo, un libro excelente que merece una alta consideración. Yo se lo recomiendo y les harán un favor a sus amigos si se lo recomiendan también. Al releerlo, lo había leído previamente hace mucho tiempo, ya en forma de libro, ha supuesto para mí una aventura de lectura, una reconsideración de lo que antes solamente había intuido. No pretendo tampoco hacer un análisis exhaustivo y que bien no merecería, ¿no? Ni muy amplio, porque tras su inofensiva y aparente constituye un artilugio lleno de inagotables sugerencias, yo diría que una seria reflexión irónica sobre la condición humana y sus contradicciones. Básicamente, Carmen Plaza era descubierta como poeta, la conocíamos como poeta. Y digamos, es un tópico decir que los poetas son los que escriben la mejor prosa. Pero esto es un tópico, no siempre es verdad, ni mucho menos. Hay poetas excelentes que hicieron una gran prosa, como Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges, pero hay otros que no lo consiguieron o no lo conseguimos. Lo que tenemos en estas 134 páginas son 20 relatos. No sé si el 20 tiene un valor simbólico, pero son relatos más o menos largos. Alguno podría calificarse, ahora está de moda, de microrrelato, inspirados en el cuento folclórico. Aunque los personajes y los ambientes sean muy distintos de las fórmulas de las historias que traducíamos, que conocíamos, que cada vez se van perdiendo, porque hay que decirlo, el folclore, es decir, lo que antes era patrimonio del pueblo, folk, va siendo sustituido por otras formas que son menos tradicionales y tal vez también menos culturales. Por tanto, estos aparentes cuentos para niños, yo no les aconsejo que lo lean los niños, como tampoco aconsejaría que leyeran los niños los cuentos tradicionales en su versión tradicional, la que contamos habitualmente, porque son cínicos, crueles y en algunos casos falsos en cuanto a su ética. Éticamente, tienen mucho que desear. Por tanto, lo que ha hecho Carmen Plaza ha sido algo muy original, a mi juicio, que es
tomar estos relatos que muchos ya conocemos y otros, pues posiblemente los más jóvenes no conozcan, y utilizarlos con un sentido del humor que no está exento de cierta crueldad. Digamos, hay que decirlo con todas las palabras. Por tanto, nada de cuento infantil, sino todo lo contrario, un cuento para adultos bien preparados, porque de ellos pueden extraerse múltiples sugerencias. Esto es lo mismo que señaló ya Federico García Lorca cuando daba aquellas magníficas conferencias que ilustraba él mismo al piano en ocasiones, cuando hablaba de los cuentos infantiles, ¿no? Y decía que, bueno, que naturalmente los cuentos infantiles, estas nanas, por ejemplo, que se cantan para hacer dormir a los niños, bueno, no tienen nada de nanas, son historias, en fin, que hablan de malcasadas, de mujeres que envenenan al marido, de cosas tremendas, ¿no? Y con ello, pues, se pretende que dormir a los pequeños, ¿no? Bueno, tal vez esto tenga un significado oculto, ¿no? Pero el olvido del folclore es también el olvido de lo que ha sido nuestra tradición. Digamos, hace poco un colega de mi universidad, Jordi Llobet, se planteaba el tema de la desaparición progresiva del humanismo en la universidad también. Digamos, las carreras humanísticas están desprestigiadas y cada vez tienen menos alumnos. Cuando yo, en fin, estaba todavía en activo, en fin, y hacía primeros cursos de literatura en la facultad, en ocasiones tuve que darlas en el aula magna de entonces, que era un aula para 300 alumnos, y luego tenía que corregir 300 exámenes. Y, bueno, esto ha desaparecido completamente. Hay cursos en este momento humanísticos que a mí me parecen de un gran interés por el tema, que cuentan con 2, 3 alumnos. Digamos, la desaparición del humanismo en la sociedad contemporánea, como tú también decías hace un momento, es en cierta manera la señal de que la crisis que estamos atravesando no es solo una crisis económica, sino que es una crisis mucho más profunda. Cuando yo estudié el cuento folclórico, porque yo me dediqué también durante unos años a trabajar sobre el pliego de Cordel, el romance de Ciego, que eran cosas que estaban olvidadas y ahora se han olvidado ya completamente, ¿no? En aquel momento descubrí a un crítico formalista, que era Vladimir Prop, que no le sonará probablemente de nada, pero que analizó los cuentos populares desde la perspectiva de los modelos, convirtiendo las actitudes de los personajes en algo más interesante que el propio argumento. Digamos, el gato con botas, ¿no? Sabemos muy bien el cuento del gato con botas, pero lo que cuenta es la actitud de los personajes que aparecen en el cuento, no tanto el argumento, porque además los niños y también los adultos lo que queremos en muchas ocasiones son variaciones sobre el argumento. El niño no quiere que le cuenten siempre el mismo cuento y el mismo argumento del cuento, sino con variantes. Yo creo que, en cierto modo, Carmen Plaza ha hecho eso. Es decir, ha buscado ambientes y una entidad moral que subyace en los relatos y que se traduce en actitudes,
la actitud del poder, la actitud de la crueldad, del dolor, incluso del suicidio, y fundamentalmente la condición femenina. No es que yo no creo que Carmen Plaza y este libro, Cuentos de lumbre y pesadumbre, sea un libro radical feminista, digamos, es simplemente femenino, que ya es bastante radical para un hombre. Y por tanto es muy distinto de lo que podría escribir cualquiera que no, digamos, que no tuviera la sensibilidad hacia la mujer y hacia la niña que tiene Carmen. Por ejemplo, el tema de la perforación de las orejas, cuando, digamos, para adornar la figura de la niña. La desconsideración de la mujer a la hora de buscar un trabajo de cierto nivel, como La leche derramada, que es uno de los cuentos. O En cara de rata, que es la ratita presumida, más o menos, ¿no? O el papel de una modelo que tiene que adelgazarse hasta el punto de perder la sangre, no solo los huesos, sino también la sangre, en el último cuento del libro. Me permitirán que no les cuente las historias que se encierran en este libro, porque rompería la sorpresa. Y este es un libro lleno de sorpresas. Digamos, el gran mérito fundamental de estos cuentos es que son sorprendentes, es que te llevan a descubrir perspectivas que no habías percibido en el momento de leer, porque Carmen tiene la honradez de señalar en cada uno de los relatos el origen de donde procede, en teoría, porque ya les digo que los ambientes son distintos, los personajes son distintos y fundamentalmente las actitudes, que es la ética, es también muy distinta. Una cosa que quisiera también poner de relieve es que, a pesar de que Carmen es poeta fundamentalmente, esto no es un libro de prosa poética. Hay algún relato que, por ejemplo, no sé, Las habichuelas mágicas, bueno, puede considerarse como un poema en prosa, pero la mayoría de los cuentos no son cuentos capaces de ser contados en forma poética y por consiguiente ella utiliza una prosa llena de ecos, de imágenes, de musicalidad que procede de su condición de poeta, que es esencial, pero no es exactamente lo mismo. Y ni siquiera las fuentes, A veces nos engañan. Por ejemplo, nos dice que Patitos feos, pues procede del cuento del patito feo, ¿no? Pero no es así. Digamos, lo que procede nada menos que del Génesis, ¿no? Es la historia de Adán y Eva. Digamos, está dándole la vuelta a un tema bíblico que también conocemos y que en este caso los pobres Adán y Eva, nuestros antepasados, desnudos, se sienten incómodos y feos, mientras que es lo contrario de lo que sucede en el patito feo, donde lo que priva es el cisne frente a la masa de los patos que, carecen de la esbeltez de los cuellos de cisne de
belleza tradicional que se le atribuye. Hay también, como no, alguna referencia a la guerra civil y hay un cierto desencanto, observo, cierto desencanto sobre el liderazgo político, especialmente en un relato que se llama El retratista y que está inspirado en el sastrecillo valiente. Y en resumen, para no alargarme en exceso y para que pueda hablar Carmen, que es la que tiene que decirnos qué es lo que ha pretendido, porque lo que ha conseguido ya lo sabemos, pero lo que ha pretendido al escribir estos relatos. Para resumir, yo diría que este es un libro que escapa a lo habitual en el ámbito de la literatura de hoy, que huye de los recursos trillados, que no busca el éxito, sino la belleza, y que no busca la belleza por sí misma, sino por su sentido ético, porque cuando acabamos de leer el cuento tenemos otra idea distinta de la realidad. Nos abre diversos caminos, no cierra ninguno, pero abre diversos caminos. Y esto es muy importante. Los cuentos no se cierran del todo, permanecen abiertos. Hay un cuento, por ejemplo, y ya les digo que no les voy a relatar los argumentos. Hay un cuento, por ejemplo, de un personaje, en fin, que se siente muy incómodo en Manhattan. Se siente muy incómodo hasta que descubrimos que naturalmente es un piel roja. Y claro que se siente incómodo en su propio país, porque este país no es lo que fue para él, claro está. Por tanto, yo, en fin, realmente no tengo más palabras que recomendarles que lean el libro y que, a su vez, a sus amigos, a los que quieren de verdad, les digan que lo lean también, porque van a aprender. Y esto, en definitiva, de eso se trata. Y van a divertirse mucho, que también de eso se trata en el ámbito de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Yo realmente no acepto lo que has dicho de que no es en función de que seas amigo y amigo de Juanjo, porque creo que ha tenido mucho que ver en todo lo que has dicho. Pero en todo caso, muchas gracias. No ha tenido que ver. Vamos a ver, yo quiero dar las gracias a la librería Bertrán, a la acogida. Quiero dar las gracias a Ediciones Carena, a José Membrive. Cierto que lo he conocido hace poco, pero con aquello de que yo escribí en cierta ocasión en un poemario de que el tiempo no existía y que lo importante era lo que sentimos cuando estamos en una situación respecto al tiempo. Y yo siento con respecto a José Membrive y a Ediciones Carena que hace muchos años que lo conozco, mucho tiempo, no hablemos de años, que los conozco. Es cierto que en el día de Sant Jordi tuve ocasión de ver a todos y de conectar con los autores y que realmente hayan abierto su editorial con esta generosidad y que haya podido constatar que es una editorial alternativa, donde lo primero que se mira es el tema, el contenido, el objeto de lo que se va a publicar, su función, de alguna forma, si no ética, por lo menos sí útil, ciudadana, solidaria, no sé cómo explicarlo, pero esto, de verdad, os puedo decir que si hubierais vivido como yo aquel día, lo hubierais podido palpar. Para mí fue una gran satisfacción. Gracias a Joaquín Marco, porque él fue quien me introdujo en el mundo de la poesía. Él fue mi maestro, el que realmente me hizo el primer prólogo a un libro de poesía y lo presentó en público, y el que me animó a publicar. Esta segunda embestida también he querido que fuera de su mano, porque me parece que tenía para mí una garantía de seguridad
y tuvo además también la amabilidad de leerlos antes de que yo pudiera optar a publicarlos y que me atreviera a hacerlo. Bueno, su beneplácito para mí fue clarísimo, un golpe en la espalda. Gracias, Joaquín. Quiero dar las gracias también, bueno, a todos los presentes, claro está, a la familia, a la pequeña Ainhoa, gracias Ainhoa, lectora ávida y precoz, a mis hijas, a las que está dedicado, a la que está aquí y a la que no puede estar, pero que está presente, y que ellas fueron las que de alguna forma me inspiraron cuando yo les empecé a explicar cuentos, eran pequeñas, que aquellos cuentos no servían, que tenían muchas trampas y que yo tenía que inventar otra cosa. Y perdonad, pero sé que cambié mucho aquellos cuentos, sé que los maltraté, pero yo tenía que ser fiel a mí misma y aquello realmente no me gustaba. Maite, lo siento, ya te empecé a engañar desde pequeñita. Gracias a todos los amigos de distintas procedencias, los literarios, por descontado, muy insignes, muy importantes, mucho más que yo, que deberían estar aquí arriba y no yo. Gracias a los sanitarios, gracias a los del mundo de la economía. Bueno, como veis, soy un poco esquizofrénica porque mis mundos están bastante repartidos, pero los quiero con la misma intensidad, o sea que gracias a todos por estar aquí. En realidad, lo ha dicho todo Joaquín, y delante de un maestro yo tengo pocas cosas que añadir. Solamente explicar por qué yo quise escribir este libro. Los cuentos infantiles siempre me habían impresionado, primero por esta crueldad y por esta mistificación con que estaban llegando hasta nosotros, porque el mismo cuento yo lo leía en Perrol y decía una cosa, por ejemplo, Caperucita terminaba mal, lo leía en los hermanos Grimm y terminaba bien, y bueno, yo veía que con los cuentos también se hacían algunas trampas. La procedencia de ellos era realmente apasionante porque formaban parte de una tradición oral, venían del antiguo Egipto, pasaban por la India, por China, llegaban a través de Oriente Medio hasta nosotros, hasta Europa, y entonces desde el siglo, me parece que fue Perrol en el 17, luego Grimm en el 18, luego ya Andersen en el 19, entonces siempre el mismo cuento se nos iba contando de distinta manera, pero era una sensación de que realmente era literatura universal a través del espacio y a través del tiempo. Esto en sí mismo ya es un poder que enlaza con esta tradición oral. Pero claro, aquí había ya una primera diferencia. Por un lado estaba el cuento clásico con todo su poder simbólico, que en algún momento, en algún caso, en algunos cuentos ha llegado hasta nosotros. La simbología de los números, la simbología de la sangre como fuente de vida, la simbología, diferentes simbologías que han sido estudiadas por psiquiatras y por filósofos con mucha autoridad, pero llegaban hasta nosotros, y a través de todo este proceso a lo largo de la historia, es lógico, pero también de una forma consciente, ha sido adulterado. Y yo me pregunté en un momento determinado, ¿se ha adulterado este primer significado con intención de manipular lo que estaba llegando a los niños, la educación de los niños? ¿Se estaba de alguna forma adulterando con un fin determinado? La verdad es que no he llegado a saber si era con un fin o no. Lo que estoy convencida es de que se ha adulterado. Entonces, de aquí surgió la primera inspiración para escribir estos cuentos. Los cuentos de lumbre y pesadumbre sí que realmente tienen una intención. Y de alguna forma es mucho más la intención, seguramente mucho más ambiciosa de lo que he conseguido. La ambición era desenmascarar esta trampa, ¿no? Los niños son un material muy sensible. Todo lo que se les enseña desde pequeños tienen una gran influencia en ellos y tienen una gran influencia en la sociedad. Y esto es así. Ya el maestro Joaquín Marco lo diría de una forma mucho más clara que yo. Gabriel Ferrater, como buen poeta y como persona muy aguda, decía en Dinámica de la Poesía, hablaba de la relación directa entre el lector y su obra. Decía que el lector se va descubriendo a sí mismo a través de los textos cuando se produce comunicación auténtica, y de esta forma está formando su conciencia. Es claro que la mente del niño es un terreno fértil para que sea abonado por todo lo que escucha y se le enseña, por todo lo que se le enseña además por personas que tienen una gran influencia sobre ellos, como son los padres o los maestros. Se sitúan dentro del cuento, conforman una especie de vida paralela a la suya, y esta influencia no es nunca banal.
sino que se va produciendo y además se va repitiendo. De alguna forma, los actos son siempre los mismos, los cuentos son siempre los mismos, pero las categorías se van depreciando y se van manipulando. Y ahí radica el problema. O sea, a través de ese sentido intuitivo que tienen los niños, se les van transmitiendo categorías como son la del miedo, la del amor, la del odio, la de la bondad, la de la maldad, la de la abundancia, la de la miseria, la del desengaño, la del abandono. Todo esto va entrando en sus vidas. Grandes descubrimientos. Pero son estereotipos. Y estos estereotipos son fáciles de reconocer. Por ejemplo, el personaje de la niña buena, casualmente, la niña buena, la princesa, siempre es una princesa, siempre es rubia, siempre es guapísima, siempre tiene cabellos ensortijados. Que las niñas crean esto, bueno, alguna frustración van a recibir, pero bueno, ahí queda. Que en su vida marquen unos objetivos que les van a llevar a muchas frustraciones, es cierto, pero también al lado están los niños y los niños saben que realmente su ideal son estas niñas rubias y maravillosas con rizos. Bueno, no es de extrañar que las rubias tengan tanto cartel, cosa que por otro lado no hay rencor aquí oculto, pero las morenas siempre suelen ser las malas. ¿Qué pasa con el sastrecillo valiente? Bueno, pues que empieza a dar con su espada a troche y moche y allí va matando a todos, luego se averiguará si son buenos o malos. ¿Qué pasa con los príncipes? Los príncipes también siempre son apuestos y maravillosos. Entonces, de vez en cuando aparece una rana. Entonces, hay que tener mucho valor para dar un beso a esa rana, aunque se sabe que la recompensa es que esa rana se tiene que convertir en un apuesto doncel, porque si no, no vale. Claro, todo esto son estereotipos que se van creando, que se van manipulando. Para no hablar de complejos, de las crueldades, de los complejos que han analizado autores importantes, que no vale la pena ahora, de los complejos de Edipo, de la misoginia, de todo lo que está dentro de estos cuentos. Desde niños sabemos que las madrastras son malvadas, las hermanas envidiosas, sobre todo si son hermanastras. Las caperucitas bondadosas acaban siempre comidas por el lobo. Las brujas siempre tienen muchas verrugas y hay muchas más brujas que brujos. Muchos autores, cuidado, hay muchos autores nuevos que están intentando crear una nueva serie de cuentos para niños, y estos cuentos tienen un gran mérito porque tienen otro tipo de categoría, tienen otro tipo de mensaje. Y aunque no me gusta la palabra mensaje, pero la tienen. Pero ¿qué ocurre? Que si estos cuentos se dirigen solo a los niños, no van a poder contrarrestar el influjo enorme que tienen los estereotipos. Mi opinión, y esto es lo que intento decir en este libro y expresar en este libro, es que realmente no basta con hacer cuentos distintos para nuestros hijos, para nuestros niños. Hay que hacer cuentos para los adultos, que son los que realmente van a comunicar a estos niños. Y esto es lo que yo he intentado hacer, que estos cuentos para los adultos tuvieran otro tipo de comunicación y de formación para lo que ellos puedan comunicar a los niños. Este libro es el resultado, pues, de esta idea. Son cuentos dirigidos a adultos. Como ha dicho Joaquín, denuncian aspectos concretos de la sociedad en la que vivimos, intentan denunciarlos y hacer que todos nos sintamos responsables de estos aspectos negativos. Detrás de la ironía, es cierto, la intención ha sido atacar los puntos que más duelen. Yo espero haberlo conseguido, aunque solo sea en parte. Gracias. No sé si quieres que lea algún cuento. Si alguien quiere preguntar algo, si no, yo leería algún cuento que me dice Joaquín, no sé cuál, pero si alguien quiere preguntar algo, no sé, encantada de poder contestar dentro de mis posibilidades, o bien Joaquín o bien José. Si quieres leerlo y después. Vale, pues yo había pensado en el número 7, ¿por qué? ¿Si te parece bien? Porque el número 7 es bastante corto, porque el número 7 es Blancanieves y los 7 enanitos, porque recoge toda la tradición simbólica de los cuentos clásicos, porque yo soy una enamorada de los números y de convertir estos números en que digan cosas, y que cada número tiene que decir algo,
y hace mucho tiempo que los números tienen para mí un significado tal que hay algún amigo que me dice que los números me hablan. Yo no sé si me hablan, pero yo a ellos sí les hablo a veces, y a veces me enfado mucho con ellos. En todo caso, Blancanieves sí que tiene un mensaje simbólico. Tiene el número 7, que es el final, el número del recorrido iniciático, donde termina todo. Tiene el número 3, porque, bueno, en el número 3, tres veces, Blancanieves nace de 3 gotas de sangre. 3 veces intenta matarla a la reina. 3 días la lloran los enanitos. 7 son los enanitos. Y ahí nos encontramos con la pregunta sin respuesta. Y el cuento dice, bueno, la madrastra es la mala en el cuento clásico, en mi versión la mala es la guerra y todo lo que lleva a la guerra. Y el cuento dice, el número 7, su rostro parecía tallado en alabastro, ni el sol del verano, que lo teñía todo de amarillo, lograba oscurecerlo. Además de la extrema belleza de su piel, había nacido con otras cualidades estimables, sobre todo la más extraña y apreciada de todas, su facultad para exhalar alegría como si fuera una fragancia. Sin embargo, desde hacía 3 meses todo había cambiado, todo menos la blancura de su tez. Aquella guerra que tronaba a lo lejos apestaba a azufre y saturaba el aire de espantosos presagios. En el pueblo habían desaparecido casi todos los hombres. Enfundados en unos rígidos uniformes que les venían demasiado grandes, subían atropelladamente a unos camiones como cuando iban al campo, pero esta vez se los tragaba el camino y desaparecían sin contemplaciones. Su padre tardó en irse porque era de los mayores, y cuando ya creía que todo lo malo se iba a acabar, llegó un día el mal viento y se lo llevó como a todos los demás. El maestro, en cambio, fue de los primeros en marchar, así que cerró la escuela, que era el lugar del pueblo que más le gustaba, después de su casa y de la feria. Estudiaba las lecciones con ahínco. Era un trabajo muy serio aprender algo nuevo cada día, pero ahora tenía que quedarse en casa como si estuviera enferma, temiendo olvidar todas las cosas sorprendentes que había estudiado, sobre todo la aritmética, que era su pasatiempo favorito. Cada número era un mundo mágico, donde cabían todas las explicaciones de las cosas. El 1, por ejemplo, era una espiga de trigo, alta y trémula como ella, cuando se miraba delante del espejo. Sabía que la imitaba, copiaba su peinado, el mechón de pelo que le caía sobre el lado izquierdo de la frente y dibujaba su rostro como si fuera asimétrico. Había intentado cambiar la raya al otro lado, pero una guedeja de pelos rebeldes volvía a dejar las cosas en su sitio. A veces imaginaba que el número corría por el papel y se caía de golpe todo lo largo que era, igual que si estuviera muerto. Como ella, cuando se estiraba en el suelo y ensayaba cuánto tiempo podía resistir sin respirar. El 2, en cambio, era como un animal que iba variando según estaba su humor, un pato del estanque o un caballo al trote que la llevaba en volandas hasta los confines del pueblo. Podía hacer estallar una batalla de 2, a ver cuál era más valiente, y se quedaba dueño del papel, aunque cuando cerraba el cuaderno a nadie le importaba cuántos números se habían tachado del mundo. El 3 aparecía al atardecer, silencioso, cuando caminaba junto a sus padres por la cuesta de tierra y piedras que llegaba hasta su casa y que se aplastaba junto a ellos en el suelo, cambiando de sitio en cada estación del año. Jugaba a esconderse por detrás, por delante, a su lado, las 3 sombras acostadas sobre la tierra. Pero sin lugar a dudas, su número favorito era el 4, que se presentaba siempre de noche, cuando la casa se convertía en un refugio caliente y acogedor y se escapaban sus sueños por la chimenea en forma de humo. En el firmamento se clavaban las estrellas con sus 5 puntas y quedaban alineadas sobre los tejados de las casas, enviando mensajes de luz. Con el 6, en cambio, sabía que no podía contar, porque era escurridizo como un globo y siempre acababa desapareciendo por el aire. Y el 7 era tan misterioso como los días de la semana,
que estaban a punto de llegar, pero nadie sabía por dónde. Definitivamente era un número que siempre había estado lleno de sorpresas, ahora solo de miedo, y la dejaba muda, sin poder seguir contando. Cuando vio por primera vez el 8, supo que los números también tenían su vida y sus problemas y que tampoco podían tener todas las respuestas como se creía la gente. Le dijo al maestro que era un número enfermo, que apenas podía respirar. Se esforzaba en dibujar lindos 8, redondos como los globos que vendía una viejecita en la entrada del parque, pero tenía que estrangularlos si quería que se pudieran reconocer. Al principio los dibujaba como ceros para que pudieran rodar libremente, pero el maestro le decía que todas sus cuentas estaban equivocadas y se enfadaba mucho porque a él solo le satisfacía el pobre 8 asfixiándose. Su madre le tranquilizó diciéndole que era un número muy listo y que no le pasaría nada, porque lo que le gustaba de verdad al 8 era dar volteretas y acabaría cayéndose, y entonces se confundiría con el infinito y no moriría nunca. Fue un descubrimiento maravilloso. El maestro siempre le decía que tenía que contener su imaginación, que podía desbocarse como los caballos. Y es que cuando leía un cuento se enfadaba porque nunca le gustaba el final y lo tenía que cambiar a su antojo. Se le ocurrían cosas muy divertidas que no estaban escritas, aunque las más emocionantes quedaban siempre para el final y no acababan nunca de llegar. Se preguntaba por qué tenía que acabarse todo. La última página del cuento era siempre como una puerta que se cerraba y le daba en las narices. Pero esto era algo que el maestro no entendía y ella ya le había dejado por imposible. Ahora su único deseo era que terminara aquella horrible guerra que había cambiado su vida, volver a sus clases, ver a sus amigos, contagiar otra vez su risa a todos como si fuera un resfriado. Pero las noticias eran cada vez más alarmantes y todos se volvían más viejos y más tristes. Apenas hablaban, solo farfullaban exclamaciones. Claro que el pueblo era tan insignificante que ni aparecía en los mapas y por eso siempre habían tenido que inventarse un punto en las clases de geografía para saber dónde estaban. Los hombres de la guerra, por muy furiosos que estuvieran, no sabrían encontrarlo en su gran globo terráqueo, al que daban vueltas y más vueltas convertido en una pelota de colores, a ver por dónde podían pincharla. En esta ocasión también se equivocó. De pronto cayó una tormenta de fuego que nunca había visto. Duró poco tiempo, pero fue el suficiente para derrumbar todas las casas y las dejó reducidas a montones de tierra sucia, igual que la que se amontonaba en el fondo del barranco. Su madre apareció muy pálida, casi tan blanca como ella, en el sitio exacto donde había estado la puerta de su casa. Todo estaba vacío, como sus miradas. Era jueves, pensó, y a estas horas tendría clase de aritmética. Pasaron el resto de la semana buscando entre las ruinas familia, amigos, comida, agua. Terminaron pronto, porque no había mucho que encontrar. Su madre decidió seguir intentándolo mientras a ella la envió a resguardarse en casa de sus abuelos, junto a la montaña que se había parapetado detrás de las batallas. Estaba lejos y tenía que ponerse de inmediato en camino. Echó a correr con todas sus fuerzas, sin equipaje para ir más ligera, pero el ruido y el temor se aproximaban. No paró de correr durante 2 días y 2 noches, apenas sin comer ni dormir, como una cometa a merced del viento. De pronto, la cuerda se rompió y fue incapaz de levantarse. Sintió quebrarse su pierna como una rama seca. Se estaba confundiendo con el suelo, como el 1 con su rubio flequillo levantado. Fue repasando en voz alta todos los cuentos que conocía. Inventó historias maravillosas donde todos los niños vivían aventuras, jugaban y se reían hasta de comer chocolate, hartos de comer chocolate. Pero su voz se iba haciendo más débil. A lo lejos aún pudo adivinar unos bultos pequeños, como enanitos del bosque, que se acercaban, cantando a coro una alegre marcha con toda la fuerza de sus pulmones. «A casa a descansar», chillaban cada vez más cerca. Contó muy despacio y se paró en el 7, como de costumbre. Los enanos crecían a medida que se acercaban, hasta convertirse en gigantes.
La marcha ya no era alegre, sino amenazadora. Contó de nuevo. 7 veces la atraparon, la molieron a palos. 7 veces la cubrieron de babas y de estiércol. Gracias.